Este es el vídeo que os tenía prometido para hablar de la ligamentoplastia. El segundo vídeo para hablar de la ligamentoplastia. Hoy vamos a hablar del Versitomic. En el último vídeo hablamos de la fijación femoral con crosspin, una ligamentoplastia con isquiotibiales que fijamos con crosspin en fémur y tornillo interferencial en tibia. Bueno, en principio pues estamos hablando de lo mismo que ya hablamos en el último vídeo, o sea, una reconstrucción del ligamento cruzado anterior que igualmente vamos a hacer con los tendones que vamos a recoger de la pata de ganso, concretamente el semitendinoso y el recto interno. Como ya vimos con el tenotomo, se hace la extracción del tendón. A continuación utilizamos la tabla para preparar el tendón y ponerlo a tensión. Aquí lo vemos, cómo colocamos el tendón sobre la tabla para extenderlo. Aquí vemos cómo medimos el tendón, el diámetro del tendón. Una vez que lo hemos puesto a tensión, lo cubrimos con una gasita. La técnica que se emplea clásicamente para la ligamentoplastia es con abordaje transtibial. Con esta técnica el túnel femoral depende directamente de la realización del túnel tibial. Quiere decir que no se puede hacer el túnel femoral si no hemos hecho previamente el túnel tibial. Una vez realizado el túnel tibial, ya sí el traumatólogo introduce la guía femoral que apoya sobre la escotadura intercondilia en el over the top para realizar el túnel óseo femoral. Con esta técnica tradicional se obtiene una disposición más vertical de la plastia, la cual no se inserta en la huella nativa femoral. Con esta técnica generalmente se conseguía un satisfactorio control de la estabilidad anteroposterior. No obstante, algunos pacientes presentaban un mal control de la estabilidad rotacional. Alternativamente, en los últimos años se viene optando por la técnica anatómica. A través de un portal anteromedial, la elaboración de los túneles sería independiente. Quiere decir que con este abordaje no necesitamos el túnel tibial hecho para hacer el túnel femoral, sino que por aquí hacemos el túnel femoral previamente y es indistinto que el tibial lo hagamos antes o después del túnel femoral. Aquí vemos cómo el túnel femoral en la técnica clásica de transtibial tiene distinta orientación que el túnel con la técnica anatómica. Por esta razón el traumatólogo accede para el labrado del túnel femoral a través del portal accesorio anteromedial y localiza la inserción nativa del ligamento cruzado anterior, utilizando una aguja y broca flexible para realizar el brocado del túnel para la inserción de la plastia. De esta forma, la plastia queda alojada en la huella nativa del ligamento cruzado anterior. Aquí lo vemos en la imagen. Si fuera una transtibial, aquí saldría el tendón que entraría aquí. Y al ser anteromedial, pues la orientación es distinta. Aquí vemos las dos orientaciones de las dos posibilidades, ¿vale? Si utilizamos la opción anatómica, conseguimos una plastia con una oblicuidad similar a la original, que restaura mejor la isometría del ligamento cruzado anterior, obteniendo un mejor control de la estabilidad rotacional. Por eso ahora se hace este abordaje. Y empezamos con la descripción del procedimiento. Empezamos primero con un punzón para marcar el punto de inicio. Y luego cogemos una de estas guías, la que elija el traumatólogo, las tenemos con lateralidad o azul, que es neutra, no tiene lateralidad, y colocando esta guía en el punto donde queremos que el tendón se inserte, pues ahí introducimos la aguja del Versitomic, que vemos que es una aguja flexible, porque como el abordaje anterolateral tiene que ser flexible. Es muy importante el detalle de que la aguja tenga visible la marca, porque después para la medición la vamos a necesitar. Asimismo, la aguja también tiene que tener un ojal en la parte posterior. Aquí vemos cómo introducimos la aguja y el traumatólogo tiene el cuidado de dejar la señal que hemos dicho en el punto de entrada al hueso, porque de esta manera nos permitirá medir con este casquillo, medir el trozo de aguja que queda fuera y por tanto sabríamos el trozo de aguja que hay dentro. A continuación, a través de esta aguja flexible, utilizaríamos fresas flexibles para hacer la perforación de los túneles. En este momento creo que debemos hacer una pausa para mostraros un vídeo explicativo, ya que creo que debemos aclarar algunas ideas antes de seguir con la presentación. Este vídeo explicativo
es para intentar entender un poquito mejor las mediciones del Versitomic, ¿vale? Cuando utilizamos un tornillo interferencial, lo que hacemos básicamente es cogemos el tendón. Vamos a imaginarnos que esto es el túnel que hemos hecho en el fémur, ¿no? Metemos el tendón en el túnel, tirando de hilos, claro, y lo fijamos con un tornillo. Eso sería un tornillo interferencial. Evidentemente, cortito, no esto, ¿vale? Pero no es lo que vamos a hacer ahora. Ahora lo que vamos a hacer es el Versitomic. Primero, el tendón lo hemos preparado con hilo por aquí y doble lo vamos a manejar. Sistema que para comprenderlo tenemos que... He preparado esto, que es un tornillo basculante en espiga, ¿vale? Se utiliza habitualmente en la casa para poner un tornillo de fijación al techo. O sea, cuando vamos a fijar en una estructura que es hueca, ¿vale? Entonces, si vamos a hacer aquí un túnel y atravesamos con un tornillo que pasa más allá de la cortical en este caso, y esto se atraviesa y se queda así. Ese sería el funcionamiento del Versitomic. Esto entra así y así se quedaría sujeto, ¿vale? Bien, esa es la idea. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, meteríamos una aguja. La aguja es una aguja que tiene una señal para poder hacer la medición, porque esta longitud es una longitud conocida en la aguja. Entonces, si yo atravieso el hueso, hacemos la perforación con la aguja y entonces esto lo dejamos, viéndolo artroscópicamente, lo dejamos en la entrada del hueso. Y aquí la salida del hueso hasta aquí es una longitud que podemos medir, ¿vale? Entonces, si nosotros sabemos esta longitud y averiguamos esta longitud, pues la diferencia es esta longitud. ¿Qué quiere decir? Que utilizando la aguja suya del Versitomic y midiendo lo que sale por el otro lado, hemos averiguado qué trozo de fémur está atravesado por la aguja. Y eso nos importa mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar, como os he comentado, el Versitomic, que sería un sistema de tornillo basculante, como el que hemos visto en grande aquí, ¿vale? Bueno, vamos a reproducir la secuencia con este instrumento grande y después lo hacemos con el chiquitito fino, ¿vale? La idea es que metemos la aguja, dejamos la señal en su sitio, medimos el resto, sabemos entonces esta longitud, lo apuntamos, es un dato importante. A través de esta aguja hacemos la perforación del túnel que hay que perforar y entonces pasaríamos la plastia. Nosotros la plastia la tenemos en un sistema, otra vez, me vuelvo. La plastia la tendríamos en un sistema que es así, ¿vale? Y viene con dos cuerdas, una en un extremo y otra en otro extremo. Una que si yo tiro me alinea las estructuras, ¿vale? Y otra que si el tiro me la perpendiculariza. Me la deja así, ¿vale? Entonces, cuando hemos hecho las perforaciones a través de la aguja, que tiene aquí un ojal, vamos a imaginarnos que esta es la aguja con ojal, meteríamos esto por aquí, saldría a través del hueso y a través de la piel, quitaríamos la aguja y tiraríamos del hilo. En este caso yo le he puesto un hilo azul, pero en el sistema Versitomic viene con un hilo verde. El hilo verde es el que verticaliza, lo deja alineado. Entonces hay que mantener sujeto el blanco para que no se quede atascado, pero
El que tiene que tirar es el verde, porque si yo tiro del blanco, estoy tirando de la parte de atrás, que no me interesa. Me interesa tirar del verde, que es de la punta, para dejármelo alineado, ¿vale? Y entonces, y ahora resulta que nos encontramos con el impedimento. Tiene que salir un trozo grande para que esto pueda bascular. Si no sale lo suficiente, cuando yo tire del blanco, no va a bascular. Entonces tengo que asegurarme de que sale lo suficiente para que bascule, tirando de aquí. Y una vez que haya basculado, tiro de aquí y se queda trabado. Entonces es muy importante que mantengamos el orden. Los dos hilos van por derecho, pero el que está manteniendo la tracción es el coloreado, porque es el que verticaliza. Y luego cuando ya hemos llegado al punto este, basculamos y ya esto se queda trabado, ¿vale? Eso lo vamos a hacer en pequeño, preparado, porque el implante Versitomic sería una cosa como esta. Una chapita con una cinta de una longitud determinada, la tenemos Versitomic de longitud de 15, de 20, de 25, de 30, de 35. La longitud de que esta cinta es dependiendo del implante que hayamos seleccionado. Y tenemos una plaquita basculable, que lo podemos verticalizar o lo podemos horizontalizar, ¿vale? Y entonces nuestro tendón lo vamos a poner doble aquí, ¿vale? Bien. Entonces lo vamos a intentar pasar por un agujero, cogemos esto y hemos hecho dos túneles. Antes de meter esto hemos hecho dos túneles. Un túnel grueso para que el tendón tenga sitio donde alojarse, ¿vale? Y un túnel fino que atraviesa el hueso para que la chapita verticalizada, alineada, pueda colar, ¿vale? Entonces esto entraría por aquí y se quedaría aquí. Evidentemente, en esta perforación, en este túnel que hay aquí, no serviría. Lo hemos perforado poco. El boquete de fuera es grande, pero poco profundo. Entonces, el tendón no puede progresar y entonces la chapita no sale no sale al exterior. Luego esto no nos sirve. Tenemos que fresar lo suficiente. ¿Lo suficiente cuánto sería? Pues el traumatólogo tiene que decidir cuánta cantidad de tendón quiere dejar dentro del hueso, ¿vale? Y eso lo va a decidir, pues, y eso lo va a determinar la longitud de la cinta del implante que haya seleccionado. En este caso dijimos que la longitud total era 50, no lo hemos dicho, lo he medido yo y es de 55 milímetros, ¿vale? Es de 55 milímetros, entonces la longitud total es de 55 milímetros. Si seleccionamos un G-Lock con cinta de 25, desde aquí hasta aquí, 25, entonces el tendón debe estar a 25 milímetros del extremo posterior. Entonces, a 25 milímetros, si es 55 el total, 25 milímetros del extremo posterior es a 30 milímetros. Quiere decir que si utilizamos un 25, el tendón va a quedar 30 milímetros dentro del hueso, que es lo que el traumatólogo ha decidido. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, nos vamos aquí donde hemos perforado un poquito más que aquí, ¿vale? Vamos a imaginarnos que hemos perforado los 30 milímetros que hemos dicho y nos encontramos con un problema. Cogemos la aguja, atravesamos el conducto con los dos túneles y nos encontramos con un problema. Salen los hilos, tiramos del que verticaliza, en este caso no le he puesto color, tiramos del que verticaliza y me encuentro con que, ojo al detalle,
El tendón se ha alojado aquí, pero no es suficiente para que la chapita bascule, se queda atascada, como vimos antes en el grande. Si no sale lo suficiente, no puede voltear. Entonces tenemos que hacer una perforación, no la necesaria para que el tendón entre, sino un poco más, concretamente 11 milímetros más. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer una perforación 11 milímetros más larga que lo que necesitamos. Sabemos que el total es 55, sabemos que la cinta que hemos seleccionado es de 25. Sabemos, por tanto, que el espacio para el tendón es 30, pero si lo ponemos a 30 no es suficiente para que bascule la chapa. Necesitamos que suba 11 milímetros más. Entonces significa que tenemos que fresar 11 milímetros más de los 30 que necesita el tendón. Total, 30 más 11, 41. Y esta sería nuestra situación. Vamos a comprobarlo. Con 41 milímetros metemos la aguja por el túnel que sí hemos hecho con 11 milímetros de extra. Pasamos los hilos, tiramos. Para eso son los colores, para tirar del que es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como ahora hemos hecho un túnel más profundo, 11 milímetros más profundo, ahora sí que tenemos espacio 11 milímetros más para que esto pueda bascular. Si esto estuviera aquí, porque no hemos fresado esos 11 milímetros de más, se bascularía. Y al no bascularse no funciona. Entonces tiene que salir 11 milímetros más y ya sí se puede bascular. Así estaría la plastia a tope de alta, pero luego tiraría con esto atravesado para que esto hiciera la fuerza de sujeción. Entonces, como hemos explicado, así se quedaría sujeto el tendón. Pero podemos tener una complicación. Y la complicación que podemos tener es que hayamos cogido una cinta muy cortita y entonces, porque daros cuenta que la chapa, esto es grueso para el tendón. Y el tendón ha subido hasta aquí, ¿vale? Para que salga la chapa. La chapa, cuando nosotros tiramos del tendón y lo alojamos en su sitio, la chapa se queda apoyada aquí. Y lo que lo sujeta es dos columnas de cortical y esponjosa de esta longitud. Que esta longitud es, si hasta aquí era 41, pues esto es el resto. El resto es 14. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la cinta que hayamos cogido, la cantidad de hueso que me va a soportar esto es mayor o menor. ¿Vale? Y si hemos cogido una cinta muy pequeña, una de 20, nos dejaría 4 milímetros de diferencia. Solo 4 milímetros del borde. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se nos va la mano, igual con la fresa gruesa perforamos entero. Porque estamos a 4 milímetros, estamos brocando a 4 milímetros. Si se nos va la mano, brocamos entero. Y entonces hemos hecho un túnel completo del diámetro grueso. ¿Y eso en qué se traduce? ¿En que la chapa se va a colar por el boquete? Pues no lo creo. No lo creo porque, bueno, el boquete que hayamos hecho de túnel grueso dependerá del diámetro del tendón. Pero por muy gordo que lo hagamos, no creo que vaya a ser tan ancho como la chapita. No obstante, lo que sí nos podemos encontrar es, a lo mejor no vamos a dejar esto. Hemos hecho boquete gordo, ¿no? A lo mejor esto no va a quedar que se cuela. Si queda bien centrado.
Si queda bien centrado no se cuela. Pero imagínate que lo dejamos se apoya excéntrico. Y fíjate lo que pasa. Perdón. Que uno de los extremos no apoya. Y si uno de los extremos no apoya, la plastia puede descender unos milímetros lo justo para que pierda la tensión el tendón y se nos fracase el sistema. Luego, si nos hemos colado con la fresa y hemos perforado por derecho, entonces es prudente que le pongamos una placa de, ¿cómo se dice?, de rescate, una placa de rescate, que sería como una plaquita que se monta sobre la original y que la hace, a ver si una plaquita que se monta sobre la original y que la hace más ancha. Sería una cosa así, más larga, ¿vale? Entonces, la placa de rescate sirve para cuando nos hemos atravesado por derecho, camino por derecho, y ahora queda apoyadito en los extremos. Y para evitar un riesgo de que se nos vaya a meter por un lado, le ponemos la placa de rescate. Una vez que hemos visto el vídeo explicativo, ya podemos seguir con la descripción de la técnica. Tenemos que hacer un fresado un fresado grueso del diámetro del tendón que ya hemos medido y con la longitud que hemos decidido en los cálculos que hemos hecho. Y entonces, según esos cálculos, procederemos al fresado grueso de la longitud que proceda y terminar el fresado fino con una fresa de 4,5, que es la que necesita para permitir el paso de la plaquita del Versitomic. Hacemos el fresado, pasamos el hilo para dejar marcado para dejar referenciado el conducto y empezamos la tibia. Utilizamos la guía, la coloca el traumatólogo para a continuación introducir la aguja, que en este caso no tiene que ser flexible. La fresa tampoco tiene que ser flexible. Hacemos una perforación. En este momento es cuando ya estamos preparados, porque hemos preparado en un primer momento la parte femoral que hemos dejado referenciada con este lazo. Después hemos hecho la parte tibial y ahora introducimos una pinza o un gancho a través del agujero tibial para enganchar la cinta, como vemos aquí. De manera que nos llevamos la cinta a través del túnel tibial para engancharle el tendón que ya teníamos preparado. Y entonces, tirando de este hilo, nos aparece nuestro hilo verde, ¿vale? Y el Versitomic que progresa como ya describimos. Matizo aquí un detalle y es que en esta imagen no aparece los dos hilos que refería yo en el vídeo explicativo, porque esos dos hilos los utilizan los implantes más, digamos, más nuevos. Antiguamente lo que tenían era el hilo verde para tirar y en lugar del hilo blanco tenía una agujita que se quedaba atrás. Y entonces lo que hacíamos es que empujando la agujita lo basculábamos. Actualmente los implantes suelen traer la agujita para bascularlo con la agujita y además el hilo blanco, para que el traumatólogo decida si prefiere tirar desde arriba, desde el hilo blanco, o empujar con la agujita desde abajo. Aquí vemos como una vez que ya está el tendón sujeto en fémur, le metemos la aguja de nitinol, la fijación tibial no es distinta, y a continuación introducimos a través de esta aguja de nitinol el tornillo interferencial montado en su destornillador. Una vez que está fijo en fémur y fijo en tibia, comprueba el traumatólogo la movilidad y resultado satisfactorio.